Bienvenidos los que periódicamente estamos siguiendo la biografía de Jesucristo. Estamos de acuerdo que Jesús es la persona más importante que el mundo ha tenido. Desde que Él vino se empiezan a contar los años. Vivimos en la era cristiana. Así que, y por lo tanto debemos de, creo yo, que tendríamos que saber todos quién era Él y conocer sus enseñanzas, ya que vivimos en el bloque cristiano en el mundo, que la mitad del mundo es cristiano. El cristianismo es la religión más importante que hay abajo del sol. La mitad de la gente es cristiana en las diversas variantes. El otro día habíamos visto que lo importante en la vida no es lo que uno come, sino no lo que entra adentro del ser humano, sino lo que sale, porque de adentro del ser humano salen todas las cosas que denigran al ser humano, los malos pensamientos, las malas acciones, los adulterios, el robo, todo antes de hacerlo se maquina y después sale. Eso habíamos visto. Lo importante es lo que sale y no tanto lo que entra, para aquellas personas que tienen problemas con comer determinados alimentos. Jesús hizo limpio todos los alimentos. Después habíamos visto como una mujer en Sidón, cananea, le había rogado a Jesús que sanara a su hija y Jesús la sanó. Y Jesús se maravilló por la fe de esta mujer, y ojalá que la fe es algo esencial en el ser humano y que todos tuviéramos fe como esta. Jesús le dijo que se haga de acuerdo a tu fe y la hija se sanó. Después vimos que Jesús volvió de allá del norte del país, de unos 80 kilómetros al norte, volvió a Capernaum, al lago de Galilea, y mucha gente lo siguió. Se fue a un lugar aparte y Él sanó a todos los enfermos. Y hoy vamos a continuar. Dice que en ese lugar aparte, fuera de la ciudad, entonces donde Él había sanado toda clase de enfermos, que había ciegos, mancos, rengos, mudos, los sanó a todos y toda la gente alababa al Dios de Israel. Y ojalá que nosotros podamos también alabar al Dios de Israel de corazón, no tener a Dios como sirviente, que cuando andamos en la mala nos acordamos recién de Dios. El otro día comentaba un periodista importante de la televisión, estaba dando un ejemplo y dijo, si un avión se está cayendo, toda la gente ruega que el piloto, cuando va perdiendo altura, toda la gente ruega que el piloto pueda manejar la situación. Y toda la gente, ahí no importa la ideología, le pide a Dios, le pide a Dios. Y es porque no existen los ateos. El hecho de que no quieren hacer caso a lo que Dios manda, no quiere decir que Dios no exista. Lo que pasa es que la gente no quiere rendir cuenta. Ese es el problema, porque sabe que tiene que rendir cuenta después de esta vida, porque el ser humano es eterno y sabe que tiene que rendir cuenta. Y como no quiere rendir cuenta, porque sabe que está en infracción, mejor es negar su existencia. Mejor. Así que seamos honestos, y el ser humano no se puede vivir sin Dios, la verdad que no se puede vivir sin Dios. Y hay que tener fe, hay que poner la fe orientada no en cualquier cosa, sino orientada en Dios, y para eso vino Jesús. Miren, dice acá Jesús, en el capítulo 15 del Evangelio de San Mateo, que es el que estamos siguiendo para estudiar la biografía de Jesús. Este no fue el primer evangelio que se escribió. El primero que se escribió fue Marcos, San Marcos, que vendría a ser, Marcos era discípulo de Pedro, vendría a ser el Evangelio de Pedro.
pero este no fue el primero, pero este es un poquito más explícito que Marcos, por eso que, y el Marcos se escribió en griego y este se escribió en arameo, el idioma que Jesús hablaba. Estando en ese lugar donde Jesús sanó a mucha gente y todos alababan al Dios de Israel, todos alababan al Dios de Israel, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de esta gente porque ya hace 3 días que están aquí conmigo y no tienen nada que comer. No quiero mandarlos sin comer a sus casas porque pueden desmayarse por el camino. Y en el otro evangelio dice ya que algunos vienen de muy lejos, ¿no? Sus discípulos le dijeron: pero ¿cómo podremos encontrar comida para tanta gente? Es un lugar, en un lugar como este, donde no vive nadie. Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tienen ustedes? 7 y unos pocos pescaditos, contestaron ellos. Entonces mandó que la gente se sentara en el suelo y tomó en sus manos los 7 panes y los pescados, y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los dio a sus discípulos y ellos los repartieron entre la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos y aún llenaron 7 canastas con los pedazos sobrantes. Los que comieron eran 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Después Jesús despidió a la gente, subió a la barca y se fue a la región de Magadán. Este es otro milagro donde Jesús multiplicó los panes y los peces para dar de comer a una multitud. Dice, en aquella oportunidad anterior eran 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. En esta oportunidad dice que eran como 4.000 hombres. En este evangelio dice eran 4.000. En el otro de San Marcos dice eran como 4.000, o sea que no, podría haber un poquito más, un poquito menos. Sin contar las mujeres y los niños, era una multitud. Donde hay 4.000 hombres, hay, qué sé yo, 15.000 mujeres, entre niños y mujeres hay 20.000. Le dio de comer a esa gente, los despidió. Después Jesús vino de ese lugar desierto, vino hacia el lago, se subió en la barca y se fue un poco más al sur, se fue a la parte donde el lago es más ancho, más o menos 5 kilómetros de ancho tiene, en la región de Magadán o Magdala. Algunos dicen que María Magdalena venía de acá, de Magdala, era la discípula que Jesús tenía, que era María Magdalena, la más allegada a él, la que estaba siempre ahí al lado, de la cual Jesús la había liberado de posesión demoníaca. En el Evangelio de Lucas dice que le sacó 7 espíritus, que la Iglesia romana siempre dijo que María Magdalena era la mujer pecadora, a la cual Jesús sanó, y no es María Magdalena la mujer pecadora. La mujer pecadora, cuando estaban en la casa de Simón, el leproso, en Betania, era María, la hermana de Lázaro, que Simón, viendo que María, la hermana de Lázaro, lloraba a sus pies y lo ungía los pies y le secaba los pies con los cabellos, y Simón, que era un fariseo, un religioso estructurado, pensaba para adentro: si este conociera, fuera profeta, sabría quién es la mujer que le está tocando los pies. Bueno, esa era María, la hermana de Lázaro. Pero yo calculo que María Magdalena no era de Magdala. Me parece que era más del sur, era una mujer negra, de Etiopía, me da la impresión. Una mujer comerciante, de esas mujeres desenvueltas en la vida, y que cuando encontró a Jesús encontró la alegría de la vida y entonces se transformó en la principal discípula de Jesús. De hecho, que cuando Jesús resucitó,
a la primera que se le apareció fue a ella y ella fue la encargada en reunir, fue como una apóstola enviada, la encargada de reunir a todos los apóstoles que se habían desparramado y decirles que Jesús había resucitado, que no le creyeron. Bueno, después se fue a esa región de Magdala, después que le dio de comer a esa cantidad de gente, y entonces él habla con sus discípulos, dice, primero dice, los fariseos y los saduceos, en el Evangelio de Marcos dice, los fariseos y los discípulos de Herodes. Acuérdense que los saduceos eran la clase gobernante, eran partidarios de Herodes, eran los que estaban en connivencia con las autoridades romanas. Y era un grupo grande, pero pequeño en relación a los fariseos, que era principalmente el grupo principal de los judíos, eran todos fariseos. Era la élite gobernante, los saduceos. Dice, los fariseos y los saduceos fueron a ver a Jesús. Y me llama la atención que los fariseos y saduceos se juntaran, porque eran dos grupos opuestos dentro del judaísmo, eran dos grupos opuestos, no se llevaban bien entre ellos. Pero ante un tercero, en discordia, se juntaron. Pasa como entre los políticos. A veces no se llevan bien, dos grupos son opuestos, uno de derecha, otro, pero cuando aparece un tercero se juntan para derrotarlo al tercero. Es muy natural eso en el ser humano. Dice, los fariseos y los saduceos fueron a ver a Jesús y para tenderle una trampa, miren, fueron para tenderle una trampa. Le pidieron que hicieran alguna señal milagrosa. Le pidieron, para tenderle una trampa, le pidieron que hiciera alguna señal milagrosa, que probara que él venía de parte de Dios. Pero Jesús les contestó. ¿Y qué les contestó? Dice, por la tarde, dicen ustedes, ya va a ser buen tiempo, porque el cielo está rojo, ¿vieron? O sea, que es como nosotros cuando el sol se va por el poniente, por el oeste, y vemos que está rojizo, sabemos que al otro día va a ser lindo día. Dice, Jesús les dijo, lo sacó de contexto, por la tarde, dicen ustedes, va a ser buen tiempo, porque el cielo está rojo. Y por la mañana dicen, hoy va a ser mal tiempo porque el cielo está rojo y nublado. Pues si ustedes saben interpretar también el aspecto del cielo, ¿cómo es que no saben interpretar las señales de estos tiempos? Esta gente mala e infiel pide una señal milagrosa, pero no va a dársele más señal que la de Jonás. Y los dejó y se fue. Ustedes acuérdense que Jonás fue el profeta que fue a predicar a Nínive, que lo tragó la ballena, o el pez grande, no dice ballena, dice un pez grande, y estuvo 3 días en el vientre del pez y rogó a Dios en el vientre del pez y le prometió que iba a cumplir, y Dios mandó a la ballena que lo devuelva y fue devuelto en Marruecos. Jonás vivió en la época de los grandes profetas y lo devolvió en el norte de África, ya cerca, tuvo que caminar como 3.000 kilómetros para llegar a Nínive para poder cumplir lo que Dios le había mandado. Y dice, no se le va a dar otra señal que la de profeta. Y en otras partes dice, así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, 3 días y 3 noches, también el Hijo del Hombre va a estar 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Bueno, cuando los discípulos pasaron al otro lado del lago, se olvidaron de llevar pan. Se fueron hacia el norte, ahí nomás, cerquita, unos 5 kilómetros. Se fueron a la región de donde era oriundo Pedro y Andrés, de Betsaida. Dice, se fueron allí
y se olvidaron de tomar pan para irse para aquel lugar. Y que entonces Jesús les dijo: miren, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos, o sea, cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos. Los discípulos comentaban unos con otros: no trajimos pan. Como habló de la levadura, entonces pensaban que eran con respecto a la comida. Dicen, y se comentaban: no trajimos pan, nos hemos olvidado. Los discípulos comentaban unos con otros: no trajimos pan. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿por qué dicen que no tienen pan? ¡Qué poca fe tienen ustedes! Todavía no entienden ni se acuerdan de los 5 panes que repartí entre 5.000 hombres y cuántas canastas cogieron. Ni se acuerdan tampoco de los 7 panes que repartí entre 4.000 y cuántas canastas recogieron. Si todavía no se acuerdan del milagro que hice allá en el norte y que recogieron 12 canastas después de alimentar a 5.000 hombres sin contar las mujeres y los niños, y todavía no se acuerdan de cuando recogieron 7 canastas, de que alimenté 4.000 hombres sin contar las mujeres y los niños. ¡Qué poca fe tienen! ¡Qué poca fe tienen! ¿Cómo no se dan cuenta ustedes de que yo no estaba hablando del pan? ¿Cómo no se dan cuenta que no estoy hablando de la comida del pan? Cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces comprendieron que Jesús les hablaba, que Jesús les había dicho que se cuidaran de la levadura del pan, que no se cuidaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Y en nuestro tiempo tenemos que más o menos también cuidarnos de la cantidad de ismos que tenemos en nuestro tiempo. Está el hinduismo, el budismo, el islamismo, el comunismo, el humanismo, qué sé yo, todos los ismos que tenemos. Está dentro del humanismo tenemos la liberación, la teología de la liberación, que todos esos ismos ponen al hombre como centro, no ponen a Dios como centro. Todos esos ismos ponen al hombre como centro. Y fíjense que todos andan atrás de eso. El secularismo es la raíz de todos esos ismos. O sea que secular es lo que importa, lo que hay hoy. Entonces la gente va atrás de los panes y los peces, lo que hay hoy, lo que hoy le da la respuesta, lo que satisface su necesidad física. Y ahí atrás de eso anda la gente, atrás de todos esos ismos. Y tenemos que cuidarnos, porque el secularismo, fíjense en que habla de lo de hoy y no se fija en el futuro. Y el ser humano es un ser eterno desde que nace. A un chico no se le necesita explicar de que Dios existe. Él cree por naturaleza, él sabe que hay, y a un chico no se lo puede engañar. Después cuando vamos creciendo perdemos algunas capacidades que teníamos cuando niños. A un niño, si alguien le da un caramelo, y el chico a veces no lo quiere agarrar el caramelo, porque se da cuenta de que esa persona le está dando el caramelo de compromiso, que no es porque lo quiere. Y esa capacidad cuando somos grandes la perdemos y no nos damos cuenta a veces de la persona que tenemos al lado, que está al lado nuestra, no porque nos quiere, sino porque tiene un interés, porque está centrado en lo que lo beneficia actualmente. Y no nos damos cuenta, hemos perdido esa capacidad de niño. Bueno, por así somos los seres humanos. Y tenemos que cuidarnos de todo eso. Todas las iglesias, ya sea romana o no romana, hay que cuidarse de los ismos. No hay que seguir cualquier doctrina que ande por ahí. Hay que analizarla, investigarla. Jesús dijo: investíguenlo todo y elijan lo bueno. O sea que somos responsables de seguir
o no seguir a Dios, de buscar la fe a la cual tenemos que seguir o no buscarla. Así que yo lo que les recomiendo, como Jesús le dijo a esta gente, cuídense de la doctrina de los gobernantes, de los saduceos y también de los fariseos. Y nosotros nos tenemos que cuidar de todas las doctrinas que andan en medio de la sociedad y saber elegir y desechar la que no va y elegir la que sí va. Espero que todos tengamos la capacidad de saber elegir. Que Dios los bendiga y los proteja y los cuide